Escucha este dato. En el primer trimestre se perdió el 6,3% de las horas pactadas efectivas de trabajo. Es decir, que el Estado pretende que el empresario contrate personal pagando 14 pagas por 11 meses de trabajo, además más de un 30% de cotizaciones sociales, y también tiene que contar con que casi 3 semanas en promedio no se van a trabajar. Así, digamos, por huelgas, licencias, permisos, enfermedades y otras causas. Así es imposible llegar al pleno empleo. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control, en este horario que no es el habitual, pero es el que vamos a tener hoy y el próximo viernes, que es el último de la temporada. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales. Soy @diebarceló en Instagram, en Twitter y en Parler. Y me encuentras por Barceló y Asociados, tanto en Facebook como en YouTube, en LinkedIn y en Telegram. En el canal de Telegram puedes suscribirte gratuitamente para recibir todos los artículos que publico. Y también en Facebook puedes encontrarnos en la página de Radio Intereconomía Asturias, donde se publican todos los programas que se emiten desde esta radio. Antes de empezar, te hago una pequeña aclaración. Porque si tú escuchas habitualmente este programa, puede haberte sonado contradictorio el dato que di antes. Todas las llamadas conquistas sociales, todas las pagas extraordinarias, etcétera, todas las cotizaciones sociales, aún las que ingresa el empresario, todo sale del salario del trabajador. Todo sale del asalariado. Por eso, en realidad, un gobierno puede poner 6 pagas extraordinarias, o sea, una cada 2 meses, y lo único que conseguiría es que el salario de cada mes va a ser inferior, porque, digamos, el salario no puede superar lo que produce ese trabajador, si no la empresa perdería dinero y acabaría quebrando, por lo tanto no había más asalariado. Lo que quise decir con el tema de que el empresario tiene que pagar 14 salarios por 11 meses de trabajo, etcétera, etcétera, es porque, sin negar lo que te acabo de decir, que al final todo sale del trabajo del trabajador, el salario me refiero, eso no contradice el hecho de que el empresario, cuando tiene que contratar, coge la calculadora y empieza a decir, bueno, tengo que pagar 1.000 por 14 por 1,31, y bueno, etcétera, etcétera. Y entonces lo que quiero decir es que si las condiciones de contratación ya son de por sí complicadas, cuando tenemos en cuenta además lo que se llama el absentismo, que es la ausencia al trabajo, incluso por motivos justificados, como puede ser una licencia por maternidad, pero digamos, no es con lo que contaba el empresario al contratar, huelgas, licencias, permisos, enfermedad común, etcétera. Todo eso, al final, en promedio, hace que un trabajador, al cabo del año, deje de trabajar 3 semanas, además del mes de vacaciones, además del festivo. Entonces, realmente, simplemente quiero decir es que es muy complicado contratar. La primera noticia que te quiero comentar muy brevemente es la de los fondos europeos. Finalmente le han dado un visto bueno preliminar al plan español para recibir los fondos europeos. Digo preliminar porque la aprobación definitiva la tiene que hacer el Consejo de Europa, que es el que está formado por todos los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión. Lo que me resultó más interesante, que eso fue un trámite formal, lo que me resultó más interesante es que vienen llenándose la boca
de todo lo que se va a hacer con los fondos europeos, que parece la película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall. Y de hecho, Pedro Sánchez incluyó en el presupuesto para este año 2021 27.000 millones de euros a cuenta de lo que se iba a recibir del dinero europeo. Bueno, ya sabemos que de esos 27.000 que Pedro Sánchez presupuestó, en realidad se van a recibir, en el mejor de los casos, 19.000. 19.000. O sea, que la diferencia, los 8.000 que faltan, es deuda pública que por ahora va a tener que apechugar España y que no se va a compensar con dinero que llegue de la Unión Europea. ¿Y por qué te digo en el mejor de los casos? Porque 9.000 millones sí van a llegar cuando el Consejo dé la aprobación definitiva, pero como los europeos no son tontos, los restantes 10.000 para llegar a esos 19.000 ya van a estar condicionados al cumplimiento de determinados objetivos y metas. Esto no hace más que ratificar lo que te vengo diciendo desde hace semanas o meses acerca de que los fondos europeos van a ser una ayuda, evidentemente no van a perjudicar, pero no es el motor que va a poner en marcha la economía española. La economía española se tiene que poner en marcha por la mayor confianza que tengan los empresarios para invertir, contratar y a partir de ahí generar el círculo virtuoso de la actividad económica. Y los fondos europeos no van a ser ese motor, ni van a generar una confianza adicional, porque como ya te he comentado, los fondos se van a aplicar a proyectos decididos en áreas decididas con carácter político. Y si el mercado hubiese considerado que esas áreas eran las más rentables, las prioritarias, ya lo hubieran invertido. Entonces, si no invirtieron, el mercado y los empresarios no invirtieron en esas áreas, es porque son menos rentables, menos provechosas de otras alternativas que hay disponibles en el mercado. Por lo tanto, insisto, aunque va a ser una contribución, se va a invertir en proyectos subóptimos y ya veremos además cuánto va a llegar, porque el dinero va a llegar a lo largo de 6 años. Entonces, el que pensaba que iba a recuperarse la economía este año sobre la base de los fondos europeos está equivocado. El segundo tema es que hoy viernes una comisión de expertos entregó al Ministerio de Trabajo un informe para decidir, en el cual es que es difícil explicar esto porque realmente es increíble. El fondo de la cuestión, ¿cuál es? El gobierno insiste con que quiere poner al salario mínimo en el equivalente al 60% del salario medio. Dicen, mintiendo, que eso lo dice la Carta Social Europea. Yo ya te lo he dicho, que me leí la Carta Social Europea y en ningún lado no fui capaz de encontrar dónde dice que el salario mínimo tiene que ser el 60%. En todo caso sería una recomendación, pero que insisto que yo no la he encontrado. Lo tragicómico del asunto es que el gobierno no sabe cuál es el salario medio de la economía. Entonces tuvo que convocar a una comisión de expertos para que le diga al Ministerio de Trabajo cuál es el salario medio. Y entonces, una vez que esté determinado el salario medio, pueden determinar cuál es el salario mínimo. Bueno, el primer problema de esa comisión de expertos es que está formada, por 2 sindicalistas, uno de la UGT, uno de Comisiones Obreras, 6 catedráticos de universidades y 3 representantes de distintos ministerios. Es decir, 11 personas que lo que tienen en común son que viven todas del presupuesto público, es decir, viven todas del trabajo ajeno. Entonces, esa gente es la más cualificada para decirnos a los demás, al sector privado,
cuál es el salario medio y a partir de ahí cuál va a ser el salario mínimo al cual vamos a poder contratar nosotros, es realmente un sinsentido. Es decir, gente que no tiene el menor incentivo para facilitar las cosas al sector privado, porque ellos tienen garantizados sus ingresos, porque, repito, viven todos del presupuesto público, es decir, del trabajo del sector privado, se reúnen para esta tarea tragicómica. ¿Por qué te digo tragicómica? Porque el Instituto Nacional de Estadística publica trimestralmente la encuesta trimestral de coste laboral. Entonces, una posibilidad muy simple es coger los últimos 4 trimestres, haces el promedio y ya está, porque la encuesta trimestral de coste laboral incluye todos los sectores de la economía privada, incluso también el sector público. Lo único que no incluye es el servicio doméstico y las organizaciones extraterritoriales, por ejemplo, los organismos de la Unión Europea que haya en España. Entonces digo, ¿por qué no cogen directamente eso? Bueno, no, porque es mejor una comisión de expertos para sacarse la foto, hacer una nota de prensa y parece que da la impresión de que estén haciendo algo. Bueno, esta comisión de expertos, de la cual, aunque por otras razones, tanto la COE como CEPIME tuvieron el buen criterio de rehusarse a participar, lo que definieron estos expertos es que la mejor manera de determinar el salario mínimo es según la encuesta de estructura salarial, que también hace el mismo Instituto Nacional de Estadística, pero como es mucho más vasta, mucho más grande, se publica con mucho retraso. De hecho, por ahora, el último dato que tienen es el del 2018. Entonces tienen que esperar a que se publique el del 2019 y para terminar de afinar los cálculos. Lo que les dice, digamos, tomando el dato de 2018, el salario mínimo para hacer un 60% de ese salario medio tendría que estar entre 1.012 y 1.047 euros por mes. Es decir, una subida de alrededor de hasta un 10% más que ahora. Lo que quiere decir que no se podría contratar por menos de 19.200 euros por año. Es decir, encarece más la contratación. El gobierno dijo que ese compromiso del salario mínimo al 60% del salario medio lo iba a cumplir a lo largo de la legislatura. Entonces, si fuese, redondeemos en 1.050, el salario mínimo, podrían hacerlo hasta el 2023. Pero, como en el Ministerio de Trabajo hay una señora que es comunista y que por lo tanto considera que los empresarios son explotadores, ella quiere adelantar una subida ya ahora a 2021, porque es seguir castigando a los sectores más vulnerables, que son los que ellos creen o dicen querer defender, porque yo creo que a esta altura del partido es imposible que no se hayan dado cuenta que el salario mínimo, cuanto más alto, más perjudica. Y si no se habían dado cuenta, de manera muy oportuna, el Banco de España acaba de publicar un informe esta misma semana en la que dice que la subida del salario mínimo del 2019, que fue de un 22%, costó entre 100.000 y 180.000 empleos. Es decir, que se perdió cerca del 1% del empleo por culpa de la demagogia, de la irresponsabilidad, de la temeridad o de la ignorancia de la gente que nos gobierna y del comunismo que nos gobierna, porque, insisto, ellos tienen como objetivo final voltear la propiedad privada, voltear nuestro sistema de libertades, voltear la monarquía, voltear nuestras instituciones en definitiva. Entonces, ¿qué mejor que ir demoliendo las bases de nuestro sistema desde dentro? Es decir, por ejemplo, subiendo el salario mínimo. Entonces, no hay
no hay forma racional de negar esta evidencia. Insisto, el que no se había dado cuenta puede leer el último informe al respecto del Banco de España. Pero ¿a quién perjudica esto? Los que cobran el salario mínimo son 1 de cada 4 jóvenes ocupados cobra el salario mínimo. 1 de cada 5 temporales cobra el salario mínimo. 1 de cada 3 que trabaja en pequeñas empresas, en microempresas de hasta 5 trabajadores, cobran el salario mínimo. Y el 60% de los trabajadores de la agricultura cobra el salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el salario mínimo sube, esta gente no va a ver sus ingresos incrementados y van a ser todos felices. Lo que le va a pasar es que unos van a ser despedidos, los que queden tendrán que trabajar más horas, o se hará una combinación, por ejemplo, los contratarán a media jornada y el resto en B, o completamente en B. En cualquier caso, todos estos trabajadores van a estar en peores condiciones que antes de que se subiera el salario mínimo. Y lo que surge del informe del Banco de España, así para que lo tengas como regla mnemotécnica, es que por cada punto porcentual que sube el salario mínimo, el empleo total cae un 0,05. ¿Sí? Entonces, si sube, por ejemplo, 2% el salario mínimo, el empleo cae un 0,1%. Pero claro, uno dice, a ti a lo mejor te parece poco que se pierda el 0,1%, pero uno dice, ¿y por qué ese 0,1% tiene que dejar de trabajar porque lo decide un político? ¿Quién es el político para meterse en las condiciones de trabajo, en las condiciones de trabajo que libremente han pactado el trabajador y el empleador? Y entonces ahora el trabajador va a estar peor porque en nombre de la justicia social, o sea, ¿qué sentido tiene? El día que los trabajadores se den cuenta que, bueno, y además otra cosa, que esto lo pone en más evidencia que nunca. Los sindicatos no defienden a los parados, es al revés, los sindicatos son enemigos de los parados. Los sindicatos, en el mejor de los casos, tratan de defender a los que ya tienen trabajo. Pero si tú estás fuera del sistema y quieres empezar a trabajar, el sindicato es tu enemigo. ¿Por qué? Porque el sindicato presiona para que suba el salario mínimo, es decir, para que sea cada vez más difícil contratar. Por lo tanto, tus oportunidades y la de los jóvenes son cada vez menores. Por eso es autodestructivo que pongan en esta comisión de expertos a 2 representantes de los sindicatos. Y aprovecho para reforzarte que estas comisiones tripartitas de gobierno, patronal y sindicatos son de raíz fascista. Eso lo inventó Mussolini, porque ellos creían que la representación correspondía a los sectores y no a la sociedad, no a los individuos. Ellos creían en los sectores, el trabajo y el capital. Eso es fascismo puro y luego se llenan la boca hablando de antifascismo. Pero bueno. Y el tercer tema al que me quería referir era a los anuncios de Isabel Díaz Ayuso en su discurso de investidura sobre medidas económicas para Madrid. En principio te iba a mencionar solo la rebaja de impuestos, pero la verdad que hay más medidas. Algunas, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, además de la rebaja de impuestos, lógico que estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con la oficina antiocupas, con honrar a las víctimas del terrorismo, etc. Pero, mira todas estas medidas. Un cheque bebé, que en realidad llamarlo cheque bebé no es correcto, porque el cheque bebé fue la basura demagógica que puso Zapatero, que era darle 2.000 euros a cualquiera, sin importar su nivel de renta, sin importar nada. Por cierto, 2.000 euros que aquí en Asturias se suplementaban con otros 500
con el gobierno de Vicente Álvarez Areces, porque al socialismo asturiano le encanta despilfarrar el dinero. He conocido casos de gente que con esos 2.000 euros fue y se compró un reloj, para que veas a qué punto llegan a veces las ayudas públicas. Por eso, digamos, no es justo llamarle a lo de Díaz Ayuso también cheque bebé, porque es una cosa que está mucho mejor diseñada, apunta a un colectivo específico, hay unos requisitos, etc. Pero bueno, es una ayuda a la natalidad. Incrementan las ayudas al alquiler a los menores de 40 años. Una línea de avales por hasta el 20% del valor de una vivienda para quienes quieran comprar. Una reducción del 20% en las tasas universitarias y del 30% en los másteres. Bajar la ratio por alumnos, profesor-alumnos a 20. Me imagino que en la educación primaria, pero no sé si también en la secundaria. Y ampliación del metro. Nosotros, por ejemplo, en el Club de los Viernes, siempre teníamos ese debate, digamos, hasta qué punto puede avanzar el liberalismo desde el gobierno. Pues yo no tengo dudas de que Isabel Díaz Ayuso y la gente que está con ella se sienten liberales, son genuinamente liberales. Luego podremos discutir los matices, pero digamos, hay que incluirlos en el grupo de liberales. Entonces, hay dos posiciones. Una es una vez que tienes el gobierno, tienes que ir a por todas, que es lo que hace la izquierda, como está haciendo Pedro Sánchez, aún cuando tenía 84 diputados, que es lo que hizo Zapatero. Él va a por todas y no le importa nada. Ley de memoria histórica, aborto, eutanasia, lo que sea. Perfecto. Y la otra es, ¿de qué me sirve avanzar mucho si luego, en algún momento, viene la izquierda y lo va a desandar? Es decir, la idea de esta segunda postura es, para que los cambios sean permanentes, lo que necesitamos es que la gente los entienda y para que la gente los apoye y luego la izquierda no se atreva a desandarlos. Por lo tanto, desde este punto de vista, no se podría ir más rápido o no se debería ir más rápido de lo que la gente puede entender. Y ese es el debate. Y yo no tengo ninguna duda que a Isabel le ha pasado eso en el gobierno. Porque si tú empiezas a desgranar desde un punto de vista liberal cada una de estas medidas, te das cuenta que en realidad es un socialismo a una dosis más baja, pero socialismo al fin. Por ejemplo, el cheque bebé o la ayuda a la natalidad, porque no quiero, insisto, usar la misma palabra que esa basura demagógica de Zapatero. O la ayuda al alquiler. O sea, lo liberal, lo estrictamente liberal, ¿qué sería? Si tú tienes dinero para dar esa ayuda a la natalidad, para dar esa ayuda al alquiler, para dar un aval a quien quiera comprar una vivienda, para bajar las tasas universitarias, para bajar la ratio por alumnos, lo que tú tendrías que hacer en realidad es bajar más los impuestos y que luego la gente decida libremente qué quiere hacer. Lo de bajar las tasas universitarias, que a los alumnos de la Complutense les puede resultar muy grato, en realidad es una competencia desleal con todas las universidades privadas que hay en Madrid, que son muchas. Competencia desleal financiada con el dinero de los mismos contribuyentes, que incluso son los que trabajan en las universidades privadas. Entonces, no quiero criticar a Díaz Ayuso por estas medidas, porque estoy seguro que internamente tiene ese conflicto. Es decir, tengo que dar algo para que la gente no tenga la sensación o la tentación de volver a votar a la izquierda. Algo hay que dar, claro, pero cuando das algo, no haces la docencia que hay que ir haciendo para que la gente entienda que lo que realmente es correcto y además más justo, más equitativo
y más beneficioso para la prosperidad general es que el gobierno no dé esas ayudas. Entonces yo sé que es más fácil decirlo desde un micrófono que luego hacer el ajuste fino desde el gobierno. Pero alguien lo tiene que decir. Bajar la ratio por alumnos, que es algo que a toda la gente le suena bien, en realidad yo qué sé cuál tiene que ser la ratio por alumnos entre profesores y alumnos. Eso es algo que debería determinar el director de cada centro e incluso debería ser distinto para cada materia. Porque si vamos a hacer, por ejemplo, artes plásticas, el profesor tiene que estar ahí a lo mejor con 5 alumnos para indicarle a cada uno cómo coger el pincel, cómo mezclar los colores, cuándo usar óleo, cuándo usar acrílico o la técnica que estén estudiando. Y en cambio, si vamos a hacer una clase de historia, a lo mejor el mismo profesor le puede dar la clase a 60 alumnos y no hay ningún problema. Entonces, esto me parece un poco demagógico e insisto, complica las cosas porque es aceptar los argumentos socializantes de más gasto público, de contratar más profesores, etcétera. Cuando en realidad es una cosa, insisto, es una decisión que debe depender. Además no es lo mismo una clase de historia para chicos de 6 años que una clase de historia para chicos de 16. Entonces, a mí esto de la ratio profesor-alumno, a mí no me dice nada y me deja ese sabor amargo de ceder al argumentario del socialismo. Y después, por ejemplo, el metro. Vamos a ampliar el metro. Claro, uno dice, qué bien, vamos a ampliar el metro. Pero yo digo, ¿y por qué el metro tiene que ser de la comunidad? ¿Por qué no lo privatizan al metro? ¿Qué es lo que impide que el metro sea gestionado por una empresa privada? Bueno, ahora en Buenos Aires no sé, pero en su momento era en Buenos Aires y debe haber más casos en el mundo. Entonces, si es rentable invertir en ampliar la red, la empresa lo va a hacer. O en el contrato de concesión del servicio de metro, se le puede decir a la empresa, mira, tú vas a gestionar la red de metro, pero tienes que comprometerte a hacer, no sé, digamos, 2 kilómetros o 1 kilómetro más de red por año o lo que le quieran decir. Y que esos costes estén integrados en el precio del billete, es decir, que los propios usuarios financien la expansión de la red de metro. No como ahora, que al final lo puede financiar gente que a lo mejor no coge el metro en su vida o no sé. Digamos, el servicio lo tiene que pagar el que lo usa. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es, a nadie se le ocurre en Madrid que se puede privatizar el canal de Isabel II, que se puede intentar privatizar Telemadrid, que se puede privatizar el metro. Eso sería una agenda auténticamente liberal. Y repito, mi intención con esto no es criticar a Díaz Ayuso, que me parece una buena persona, que tiene, digamos, un valor, digamos, agallas y que sabe para dónde va, sino aprovechar esto de alguien que creo que es genuinamente liberal, porque si esto mismo lo dijera Feijóo, Feijóo no creo que sea liberal, pero Díaz Ayuso sí. Entonces aprovecho para hacer esta reflexión de ese, digamos, ese conflicto que hay en cualquier liberal de decir, ¿qué hago? ¿Voy a por todas o transijo un poco con tal de conseguir que la gente acepte más o vaya comprendiendo más gradualmente la agenda liberal y sobre todo para evitar que gobierne la izquierda y que por lo tanto desande todas las reformas? Entonces, bueno, yo insisto, por eso mi intención no es criticar, sino aprovechar para hacer la reflexión. Pero lo que correspondería, desde un punto de vista auténticamente liberal, es todo ese gasto público
que se va a distribuir en distintas ayudas es aprovecharlo para reducir más los impuestos.